Les damos la más cordial bienvenida a nuestro noticiero ambiental Las 5 Verdes, el espacio en el cual el ambiente siempre será la noticia principal. Comenzamos. Nuestra primera información la dedicamos al ámbito nacional, al aumento de temperaturas que se espera también para el cierre de este mes de agosto y para el mes de septiembre. Todos los modelos de predicción meteorológica dicen que van a estar los termómetros hasta 4 grados Celsius por encima de lo normal entre agosto y septiembre y debemos prepararnos para eso en este momento. Esto lo explicó el experto en meteorología Luis Vargas. El meteorólogo también afirmó que este incremento se debe a que los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre el territorio nacional, de acuerdo con un reporte de El Diario. Para los meses de agosto, septiembre y también octubre, todos los modelos estacionales indican que el fenómeno del Niño se comenzará a sentir de manera generalizada. Esto quiere decir que además del incremento de las temperaturas, también se registrará una disminución progresiva de las lluvias. Seguimos con la segunda noticia. Los científicos han alertado sobre una ola de calor en los océanos sin precedentes en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en junio pasado se registraron temperaturas medias las más altas de la historia en la superficie de los océanos, con récord locales desde Irlanda hasta la Antártida, según la información directa de Naciones Unidas. Porque las temperaturas marinas están alcanzando niveles nunca antes vistos. Los expertos afirman que se debe a una combinación de factores, desde la crisis climática hasta los vientos sobre el desierto del Sahara. Asimismo, afirman que las temperaturas récord repercuten profundamente tanto en la vida oceánica como en la humanidad. Los efectos de las olas de calor oceánicas son diversos y extremadamente perjudiciales, lo afirma Leticia Carballo, jefa de ecosistemas marinos y de agua dulce del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Sabemos que los bruscos incrementos de temperatura pueden provocar mortandades masivas de la vida marina, también aumentar la acidificación de los océanos y alterar las corrientes que influyen en nuestros patrones meteorológicos, lo que podría causar cientos de millones de dólares en pérdidas económicas y suponer un grave riesgo para la seguridad alimentaria mundial. Pasamos a la tercera información. Incendios forestales provocados por los seres humanos hace 13.000 años contribuyeron a la súbita desaparición de los grandes mamíferos en lo que actualmente es el sur de California, en Estados Unidos, según lo revela un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, que advierte sobre el riesgo de que se repitan estas extinciones a gran escala propiciadas por el cambio climático. La investigación, basada en el análisis de fósiles recuperados de los pozos de alquitrán de La Brea en Los Ángeles y también de los sedimentos del lago Elsinore en California, desafía la teoría tradicional de que estos animales habrían sido cazados hasta su desaparición. Emily Lindsay, autora principal de esta investigación, destaca que la extinción de la megafauna por los incendios tiene muchos paralelismos modernos muy preocupantes, principalmente porque el cambio climático ha creado condiciones favorables para incendios forestales más severos y extensos. Avanzamos a la cuarta noticia, y es que por primera vez el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha ratificado explícitamente el derecho de los niños y las niñas a vivir en un ambiente limpio, sano y sostenible, con una interpretación exhaustiva además de las obligaciones de los Estados miembros en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño. El relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd, ha explicado que esta nueva observación general de Naciones Unidas supone un avance fundamental en el reconocimiento de que todos los niños de la Tierra tienen derecho a vivir en un ambiente limpio, sano y sostenible. Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para hacer frente a la crisis ambiental global. Es la recomendación de Naciones Unidas. Y cerramos con más del cambio climático. Ha sido el tema principal en nuestro noticiero ambiental del día de hoy. La proyección de un aumento de las temperaturas en 2 grados centígrados por encima del cambio, debido al cambio climático, por encima de lo que se toleraría a escala planetaria, pondrá en riesgo la desaparición de más de la mitad
de las estaciones de esquí en Europa, incluidas estaciones españolas, debido a la falta de nieve. 2 grados más y el porcentaje subiría a casi 98, casi el 100% de las estaciones de esquí, con base en las conclusiones de un estudio publicado en la revista Nature Climate Change y difundido por el diario El Mundo. Estaciones de esquí clave de países como Austria, Italia y Alemania ya se quedaron sin nieve este mes de enero, luego de alcanzar cifras récord de calor. Lo mismo en Suiza, donde la ola de calor que azota a Europa ha llevado el límite de los 0 grados a una altura récord, 5.298 metros, lo que supone 114 metros más que el año anterior. Es decir, el cambio climático, el cambio global de temperatura está afectando cada vez superficies más altas del planeta Tierra. Así concluimos nuestro noticiero ambiental Las 5 Verdes. Quédense con nosotros. Al regreso conversaremos sobre lo que necesita el oso frontino para sobrevivir en Venezuela, y lo conversaremos con Marcos Alexander Hidalgo, docente investigador de la Universidad de los Andes y creador del proyecto Oso Andino Guaramacal. Ya volvemos. Los invitamos a compartir en Pisando Tierra, un esfuerzo por aterrizar y comprender la realidad económica venezolana y sus implicaciones en la política y en el área social. Estaremos a través de la plataforma comunicacional Punto de Corte en todas sus redes, todos los jueves a las 2 de la tarde. Continuamos con más de nuestro noticiero ambiental Las 5 Verdes, y es un gusto darle la bienvenida a esta hora al profesor Marcos Alexander Hidalgo, docente de la Universidad de los Andes y también coordinador y fundador del proyecto Oso Andino Guaramacal. Bienvenido, muchísimas gracias por atendernos, Marcos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, aquí estamos atentos para dar a conocer lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Marcos, pues empecemos con el oso, porque seguramente hay personas en nuestro país que no saben que tenemos un oso propio en nuestro territorio. Sí, eso es así. Y nosotros siempre usamos un análisis con respecto a esto, porque cuando yo fundé el proyecto en el año 2016, y cuando nosotros lo fundamos, cuando yo lo fundé, mucha gente nos decía, eso no existe, eso ya está extinto, sobre todo acá en Boconó. Yo soy de Boconó, del municipio de Boconó, en el estado de Trujillo, en la cordillera central de los Andes de Venezuela, y que en la cordillera central ese sea el sentir de la gente, pues es un poco decepcionante si tú vas a arrancar a hacer algo en pro de la conservación de una especie que se cree Claro. extinta para ese momento. Pero hablando del oso, en el mundo existen 8 especies de oso, de las cuales quizás por un tema de identidad de nosotros mismos como venezolanos, nosotros y nuestros niños reconocen más los osos polares, pardos, pandas, incluso el oso negro americano. Y cuando tú le Sí. hablas del oso de anteojos, el oso frontino o el oso andino, no lo reconocen simplemente. Entonces, en el mundo existen 8 especies de osos, de las cuales en América del Sur solo existe una especie que es nativa, endémica de los Andes tropicales de América del Sur, es decir, el oso frontino como lo conocemos en Venezuela. Pero en toda la distribución, el oso se extiende desde los Andes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y en toda la distribución se le conoce como oso andino, o también se le conoce como el oso de anteojos por este ornato que tiene alrededor de los ojos. Marcos, ¿dónde se localiza el oso frontino? Solamente en la cordillera andina, ¿sí? Y en el piedemonte. Sí, es correcto. En Venezuela, el oso frontino u oso andino solamente está presente en los Andes de Venezuela, en los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Lara, Portuguesa, y en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia. Pero como tú bien lo dices, pues el oso también está presente en el piedemonte andino. Barinas tiene oso. Apure tiene oso, claro, no lo tiene allá en la llanura, pero lo tiene en su piedemonte andino, y es importante que tanto el barinés como el apureño sepa que tiene oso. Allá el apureño tiene oso en la vertiente de Tamá, que da Apure, y Barinas en el ramal de Calderas y en la Sierra Nevada
la cara que da a Barinas tiene oso, y eso es importante que el barinés lo conozca. Marcos, ¿podemos tener un estimado de cuántos osos tenemos en nuestro país, en nuestro territorio? Sí, sí, fíjense que el plan de acción del oso frontino, quien lideró la construcción de este plan de acción en el año 2007 fue el profesor Edgar Llerena, que por cierto lo entrevistó usted también en su programa, hablando de los corredores. En el año 2007 se hizo una estimación en base a análisis de datos que existían ya de radiocollares, sobre todo en Ecuador, existen mucho datos de radiocollar, ahora en Colombia, pero se hicieron estimaciones en base a datos de radiocollar y de uso de territorio que ocupan los osos negros americanos por similitudes en el tamaño. Entonces se determinó que para el territorio de Venezuela, el territorio potencial de Venezuela, existe una población de al menos en vida silvestre de 1.546 osos. Claro, eso es una estimación, porque hasta ahora no existe un estudio sistemático que diga, por ejemplo, en Guaramacal hay 80 osos. No lo existe. Y nosotros hasta ahora hemos contado 41 osos en el área de brecha entre Guaramacal y Ramal de Calderas, entre estos dos parques nacionales. Entre Guaramacal y Ramal de Caldera. Ok, 41 allí. Marcos, ¿cuáles son las amenazas que enfrenta el oso frontino? ¿Qué lo afecta? ¿Está en peligro de extinción? ¿Es una especie vulnerable? Es una especie, fíjense que es medio confuso, ¿no? Porque si usted revisa, se va al portal de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, del cual yo formo parte con el profesor Edgar del grupo de expertos en oso andino de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Si tú tecleas oso andino o... Sí, oso andino, en el portal de la lista roja de especies amenazadas de la UICN, él te va a salir que el oso está a nivel global bajo la categoría de vulnerable de extinción. Sin embargo, Venezuela es el país que menos hábitat potencial de oso tiene disponible. Por lo tanto, en evaluaciones que hizo Provita en el libro rojo junto con otros expertos, se determinó que la categoría de, de amenaza del oso, de la especie para el país es en peligro de extinción debido a tres factores fundamentales: pérdida de hábitat por avance desordenado de la frontera agropecuaria, no solamente la frontera agrícola, sino la frontera agropecuaria. Esa es la principal amenaza. Fragmentación del hábitat, pero en ese particular, ¿por qué? Porque grandes poblaciones digamos, una población de individuos puede quedar aislada del resto debido a la fragmentación del hábitat. ¿Cuál es la fragmentación del hábitat? Bueno, la fragmentación que produce la deforestación, una carretera altamente transitada, presencia antrópica, esas cosas. Y la tercera causa que nosotros estimamos que va disminuyendo es la cacería por dos motivos: por represalia debido al ataque del oso al ganado que pastorea libremente en los páramos, pero eso está disminuyendo, y por las creencias mítico-religiosas en que, por ejemplo, hay que darle hueso de salvaje a los niños para que los niños crezcan con esa fuerza de oso, hay que darle unto al que sufre de reumatismo y cualquier cantidad de cosas. Te puedo decir que existen mitos todavía que el oso secuestra mujeres para embarazarlas, que el oso es malo, que el salvaje y todo eso. Y afortunadamente eso nosotros, por lo menos en nuestra área, viene disminuyendo. Ahora, Marcos, veamos una por una. Pérdida de hábitat es una amenaza real. Le estamos quitando la casa al oso. Muy real. Yo siempre le digo a los niños, imagínense que ustedes están en su casa viendo televisión o haciendo la tarea o almorzando y de repente viene alguien y le quita el techo a su casa. ¿Qué van a hacer ustedes?
No, pues le pega el sol, le pega la lluvia, va a ser incómodo, van a tener que irse de allí. Y así pasa cuando se deforesta. El oso queda sin casa, queda sin refugio, queda sin fuente de alimento. Entonces, esa es la principal amenaza para la conservación de la especie, la pérdida y la fragmentación de ese hábitat. Porque si se pierde el hábitat, el oso tiene que desplazarse. Y si se desplaza, pues aumentan los conflictos. Y si aumentan los conflictos, el paso de cacería por represalia va a aumentar. Entonces, lo que desencadena todo esto, sinceramente, es el avance desordenado de la frontera agrícola. Porque muchas veces muchos de nuestros productores agropecuarios no están debidamente orientados y capacitados, y con esto no estoy diciendo que son unos ignorantes, sino que debidamente capacitados en el uso sustentable del suelo y del territorio, y por ende existe un avance desordenado de la frontera agrícola, porque se produce en base a la extensión y no a la eficiencia Claro. del terreno y del cultivo. Marcos, nos dice que la cacería por represalia lamentablemente todavía existe. ¿Cuántos casos reportan ustedes al año de cacería por represalia, de cacería del oso? No, bueno, persisten, pero, por ejemplo, yo atendí un caso de un oso hace aproximadamente 4 meses, más o menos, pero el oso no lo mataron, afortunadamente, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando llegaron los españoles a nuestro país, ellos introducen el concepto de ganadería de altura, de ganadería en los páramos, porque recuerden que los bovinos no son especies nuestras, no son especies nativas, son especies introducidas. Y ellos introducen el concepto de ganadería de altura. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta la deforestación, sobre todo del bosque andino, para hacer más grandes las extensiones de páramo. La gente llevó vacas a los páramos que se podían contar por 300, 400, por ejemplo en Llano Grande, que es Ramal de Calderas, Parque Nacional Ramal de Ok. Calderas. ¿Qué pasaba allí? El oso de nuevo estaba en su casa y tenía un animal el cual desconocía, pero para el oso no representaba una vaca que daba leche a una familia, representa una presa potencial. ¿Por Claro, qué? Porque siempre se ha dicho, bueno, el oso es un vegetariano, y no es así. El oso es un oportunista, o sea, tiene come lo que puede, ¿no? Claro, facultativo, o sea, él se alimenta de lo que tiene en el territorio, pero ojo, 75% de su dieta es en base a meristemos de plantas, frutos y otras partes de plantas. Sin embargo, no es exclusivamente vegetariano, no es herbívoro. El oso es omnívoro, es un oportunista. De repente se murió una vaca en el páramo. Bueno, él se alimenta porque también es carroñero. O hay una vaca que está medio débil en el páramo y la mata si tiene hambre. Y así sucesivamente. claro. Entonces, sube el productor, el dueño de esa vaca, y ve al oso comiéndose la vaca. Y la vaca pudo haberse muerto de cualquier otra causa, debilidad, frío, esto y lo otro. Pero al que vieron comiendo ahí fue al oso. Entonces, La esa es represalia, la cacería claro. por represalia. Hay que matar a ese bicho. ¿Usted sabe qué me dijo un productor el que yo atendí, por cierto, hace 4 meses? Un señor ya mayor de 70, 80 años. Y yo le digo, señor, lo que pasa es que al oso no lo podemos cazar porque estamos luchando para que no se extinga. O sea, que si se extingue no lo vamos a ver más nunca en este territorio. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del señor? Que a mí me dio hasta risa. Me dijo, ay, Dios lo escuche, hijo. Dios quiera que ese bicho Concha, desaparezca para que esas vacas estén arriba bien. Es parte claro. del arraigo cultural de la gente. Yo no culpo al señor y tampoco mi respuesta fue desproporcionada en el sentido de que no, ignorante. No, o sea, tiene razón, señor, pero vamos a hacer una cosa. Tenemos que llegar a un punto medio. Claro, combatirlo con educación, Exacto, porque combatirlo eso con es educación. lo que nos hace diferente. Eso es lo que nos hace diferente. Nosotros no podemos satanizar a las personas sin proponerles alternativas. Ya va. Tú quieres que la gente se traiga las vacas del páramo, pero ¿qué le propones tú para que esas vacas en las parcelas que ellos tienen puedan vivir? Y alternativas hay.
Y ahí vamos con el proyecto, Marcos, ahí vamos con el proyecto Oso Andino Guaramacal. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Qué están haciendo ustedes para proteger al oso frontino? Claro, porque exacto, eso yo digo que modestia aparte, pero es lo que nos hace diferente. Nuestro proyecto, nuestra iniciativa no se basa estrictamente en el estudio sistemático de una especie. O sea, es decir, yo soy el investigador científico que me meto en el bosque y investigo al oso y luego salgo a la comunidad, no comparto con la comunidad, simplemente los veo como los cargamaletas, los carga esto y no comparto. Nosotros tenemos una filosofía diferente y es la tendencia ahora. Casi todos los proyectos en Venezuela tienen esta tendencia, vincularse con la comunidad, con la gente. Y les puedo hablar de muchos proyectos. Está el proyecto de conservación del jaguar, está el proyecto de conservación de la tonina, está Provista, está el caimán del Orinoco. Varias especies están en esta filosofía, en este enfoque. ¿Por qué? Porque se entendió que la conservación no es posible si no se involucra La comunidad, a las claro. poblaciones rurales, a las comunidades. Entonces allí va nuestro asunto. Nosotros no podemos decirle a la gente, saca esa vaca del páramo porque el páramo es nuestro, el páramo es de los osos, el páramo es de los parques nacionales. Hay que darle alternativas a la gente y en ese sentido, el proyecto tiene una línea central de investigación científica, una línea de educación rural comunitaria a todos los niveles y una línea que promueve el desarrollo local sostenible. Y allí es donde va este asunto. ¿Qué estamos proponiendo? Por ejemplo, nosotros en el área de brecha entre los dos parques nacionales, Guaramacal y Ramal de Calderas, que es un área que ha sido deforestada. Bueno, estamos proponiendo no que la gente saque las vacas, pero le estamos proponiendo, vamos a sembrar café. El café es un cultivo agroecológico, mejora la cobertura vegetal del suelo, mejora la capacidad de la cuenca para la recarga del acuífero, pero además el café es un cultivo tan noble que les permite a ellos obtener medios para mejorar su calidad de vida. Sin afectar al oso, ¿no? Es decir, sembrar café que permite generar ganancias para ellos y preservar al oso. Es correcto. Y además de eso, el oso se convierte en un símbolo de conservación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú vas al súper y entonces tú dices, ¿cuál café compro? ¿Café X marca o este café que se produce en las montañas de Trujillo? Ah, pero mira, la Claro. etiqueta dice que este café ayuda a una comunidad rural que está aislada, que no tiene acceso a los servicios, pero que además contribuye a la conservación del oso frontino y su hábitat y todas las especies que hacen posible la biodiversidad andina en este sitio. Entonces, tú como una persona consciente, ¿cuál comprarías? Dice, bueno, es un poquito, digamos, más costoso, pero la calidad, el propósito, y eso es lo que elementalmente nosotros estamos buscando y es nuestra filosofía. ¿Cuánto han logrado sembrar o cuánto esperarían poder sembrar de este café, que es una forma de proteger al oso frontino también? Nosotros esperamos alcanzar nosotros estamos construyendo nuestro plan de acción y en eso nos está ayudando 100% Provita. Nosotros esperamos alcanzar aproximadamente 150 familias de caficultores en esta zona. Hasta la fecha se han llevado casi 80 kilos de café. Cada kilo de café, para que tengan una idea, cada kilo de café son 2.500 nuevas plantas de café. Claro, eso tiene más o menos un 20% de pérdida, pero son 2.500 plántulas de café. ¿Cuánto es eso en territorio? Bueno, nosotros aspiramos a alcanzar 400 hectáreas, más o menos, Okay. ese es nuestro estimado. Pero ¿sabes qué da satisfacción? Que nosotros comenzamos con esto del café hace 2 años y hay plantas que ya van a entrar en producción ahorita Qué bueno. este año. Entonces eso es enormemente satisfactorio. Marcos, ¿el café estaría disponible ya para el consumidor que va a apoyar con la compra de este café a la conservación del oso frontino? ¿En cuánto tiempo? Nosotros esperamos que el café pueda estar disponible en un año porque estamos trabajando en dos cosas. Uno, mejorar las capacidades de la persona, es algo que nosotros tenemos 100% claro.
debemos mejorar las capacidades de las personas para producir café. Es decir, nosotros le estamos dando capacitación en la producción de los cafés especiales y estamos buscando aliados empresariales para poder posicionar ese café. Cuando nosotros posicionemos ese café, venimos con toda esta campaña de divulgación, de marketing, vamos a Claro. hablarlo así, para que la gente se entere. Pero para el que está escuchando esta entrevista, ya cuando lo vea, cuando se lo tope, ya, este es el café que ayuda a conservar el oso. Y la etiqueta se va a reconocer porque nuestro plan se llama Osos, Gente y Café. Y fíjate que la gente está en el medio. La gente es el eslabón, el enlace covalente entre el café y el oso. Si sembramos café, ayudamos a conservar el oso. Y el oso es el gran símbolo de la conservación. Es la Claro. especie focal, es la especie paraguas. Es lo que nosotros necesitamos proteger para asegurar el territorio, no solamente del oso. Cuando el oso vive en otras especies, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, flora, agua, muchas otras cosas que hacen posible este bello paraíso que nosotros llamamos Andes de Venezuela. Marcos, esto en la parte de desarrollo local sostenible. En la parte de investigación, ¿qué quieren investigar sobre el oso frontino? Bueno, nosotros hasta la fecha ya tenemos años que montamos un monitoreo en un área de más o menos 23.000 hectáreas, utilizando esta herramienta, que son cámaras trampa. Y ojo, hay que aclararle a la gente, porque si llama una cámara trampa no quiere decir que nosotros le vayamos a montar una trampa al oso, sino que Claro. simplemente son unos dispositivos dotados de una cámara con un sensor térmico y un sensor de movimiento y una luz infrarroja. La cámara se llama cámara trampa porque ella está en el bosque y cuando algo le pasa por el frente se activa y comienza a registrar. Registra fotos, registra video, registra audio. Nosotros estamos logrando registros de audio de conducta de fauna increíbles y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos conocer más a detalle. Tenemos hasta ahora una base de datos de 20.000 registros, 20.000 entradas de registro de fotos y videos y queremos ampliar ese conocimiento. Queremos entender cómo funciona, cuáles son las amenazas y cuáles son las potencialidades que tenemos en esta área para seguir promoviendo su conservación. A ver, Marcos, nos quedan un par de minutos aproximadamente de conversación. ¿Qué apoyos necesitan para poder continuar con la investigación, con la educación rural y con el desarrollo de la comunidad? Sí, fíjense, nosotros, la conservación es una frase que yo uso siempre. La conservación no es un asunto que nos competa a nosotros como organización o a Imparques, a los guardaparques o vamos a decir al Estado venezolano. Nos compete a todos, desde la persona que está en la ciudad hasta la persona que está en el campo o a nosotros que estamos haciendo investigación. Nos compete a todos este asunto de la conservación de los recursos naturales. En el caso del oso, nosotros, bueno, necesitamos apoyo. Nosotros somos una organización que no depende de un financiamiento externo. No tenemos financiamiento, de hecho. No tenemos una fuente externa de financiamiento y hasta ahora nos hemos mantenido haciendo este trabajo gracias al aporte de una empresa o varias empresas, que por ejemplo, Frasani, por decir un ejemplo, Frasani Sí, anualmente nos da botas para salir a campo, valga la cuña. sí, Frontino, vale. que es una marca de ropa deportiva de alta competencia, nos da prendas, bolsos, cosas que nos permitan salir a campo. Embutidos Movilla, mes a mes, hace un desembolso, hace un aporte para financiar las salidas de campo. El señor Rafael Movilla. Río Verde es nuestro, digamos, principal aliado, pero nos da toda la plataforma para podernos mover en medios digitales, documenta lo que estamos haciendo, pero aparte de eso hace posible el ingreso de los equipos al país. Ellos nos ayudan a traer los equipos y nos capacitan en eso. Pero también lo hace posible la persona que de repente nos ve en Instagram y dice, hermano, yo quiero donar
$20 y voy a hacer una gift card a Amazon. Bueno, con esos $20 resulta que acontece que yo puedo comprar una caja de baterías como esta, 20 Claro. dólares. Y estas baterías sirven para hacerle mantenimiento a las cámaras. Entonces ese es el mecanismo. Esto es posible gracias al aporte y la voluntad de muchas personas, pero también es posible gracias al apoyo de, por ejemplo, el ministro Josué Lorca, que se ha comprometido con este proyecto y que impulsó, por ejemplo, la creación del Parque Nacional El Ramal de parque. Caldera. Eso tenemos que reconocérselo. Claro. Nosotros tuvimos hace unos meses una entrevista en el Palacio de Miraflores, hablando de la conservación del oso, por cierto, y es eso, porque el Estado es el único, el presidente es el único que tiene facultad de ley para crear un parque nacional. Nosotros necesitamos crear parques nacionales para asegurar la conservación entre un parque y otro, asegurar esa conectividad. Y ¿Cuántos parques más necesitaríamos, Marcos? ¿Cuántos parques más necesitaríamos para proteger al oso? según la cuenta que nosotros tenemos, necesitamos al menos 3 parques nacionales y necesitamos al menos la ampliación de 3 o 4 parques nacionales, de los cuales ya está lista el documento base de la ampliación de Trepaima en el estado Lara, de Guaramacal en el estado Trujillo, y eso sería bien importante para la conservación de la especie. Ok, 3 parques nuevos y la ampliación de 3 o 4 parques más. ¿Para un total de cuántas hectáreas, Marcos, aproximadamente? Bueno, según la cuenta que nosotros preparamos la semana pasada para un congreso de Colombia, en Venezuela existe 1.400.000 hectáreas de hábitat de oso protegido, hábitat potencial de oso protegido. Necesitamos avanzar un poco más con estos nudos medulares. El nudo medular entre el Parque Nacional Terepaima y el Parque Nacional Yacambú es una deuda de 30 años. La ampliación de Guaramacal, conectarlo con Ramal de Caldera es un poco más reciente, pero ese fue mi inauguración. Ese es un proyecto en el que yo tengo trabajando desde el año 2011. Y así está la ampliación del Parque Nacional Páramos del Batallón y la Negra en el estado Táchira y Mérida. Y son casos puntuales, pero son cosas que parecen pequeñas, pero son importantes para la especie. Una cosa antes que termine la entrevista, que quiero mostrarles este juguete didáctico, nosotros los desarrollamos para entregárselo a los niños de las comunidades rurales donde está el oso. Y por cierto, comenzamos con esta comunidad donde pasó el conflicto hace meses. Entonces, esto es un ensamblable de 9 piezas donde, por ejemplo, el niño lo desarma completamente y puede armarlo para conocer que se trata de un oso y tiene unas instrucciones y habla de lo importante de la especie y cómo se puede conservar. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Despedimos esta conversación con Marcos Alexander Hidalgo, docente investigador de la Universidad de los Andes y también coordinador y fundador del proyecto Oso Andino Guaramacal. Muchísima suerte, muchísimas gracias, Marcos, y que sigan adelante en la protección de nuestro queridísimo oso frontino. Llegamos al final de esta manera de nuestro noticiero ambiental, las 5 verdes por el día de hoy. Como siempre, el agradecimiento público a toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte, específicamente a nuestro compañero Joseph. Gracias a ustedes por habernos acompañado hasta aquí. Les recordamos que Las 5 Verdes es una coproducción de la plataforma comunicacional de Punto de Corte y del proyecto comunicacional periodístico Doble Vía. Hasta una próxima oportunidad.